Tiaunú. Hola a todos. La vida de una madre soltera nunca ha sido fácil, y para Tiaunú, cada día ha sido una mezcla de sacrificio, fortaleza y silencios guardados en el corazón. Cuando el destino vuelve a cruzarla con el hombre que una vez amó, las emociones dormidas despiertan de golpe, trayendo consigo recuerdos, heridas y una esperanza que creía perdida. ¿Cómo será su vida cuando el amor regrese de forma inesperada? ¿Podrá Tiaunú abrir de nuevo su corazón sin miedo mientras protege a su hijo y su propio futuro? Entre el pasado que no se puede borrar y el deseo de empezar de nuevo, su historia está a punto de escribirse otra vez. La mañana en el campo siempre comenzaba antes que el sol. El rocío aún descansaba sobre las hojas cuando Tiaunú ya estaba despierta, con las manos manchadas de tierra y el corazón lleno de silencios. Su vida transcurría entre el huerto, las risas de su pequeño Dui y la espera constante de algo que no sabía nombrar. Era una espera suave, pero persistente, como el viento que sopla sin verse. Desde que quedó sola, Tiaunú aprendió a ser fuerte en silencio. Aprendió a sonreír para su hijo, a esconder el cansancio detrás de gestos cotidianos, a transformar la falta en paciencia. En el pueblo, todos la conocían como una mujer buena, trabajadora, siempre dispuesta a ayudar. Pero nadie veía las noches en las que, al quedarse sola, sus pensamientos regresaban a Trirn, el hombre que una vez fue su refugio y su herida. La vida seguía su curso, entre tareas simples: llevar a Dui a la escuela, cuidar la huerta, compartir palabras amables con los vecinos. Sin embargo, algo comenzó a cambiar cuando llegó la noticia de que Trirn estaba cerca, viviendo bajo el cuidado de una anciana que lo había protegido durante años. El pasado, que parecía dormido, despertó de pronto, trayendo consigo preguntas y temores. El viaje para reencontrarlo fue largo y agotador. Más de 100 kilómetros de carretera, mareos, pausas obligadas y un corazón que latía con demasiada fuerza. Tiaunú no sabía si deseaba más el encuentro o temía lo que vendría después. ¿La recordaría? ¿Podría el amor sobrevivir al tiempo, al olvido, a las heridas no cerradas? Cuando finalmente lo vio, de pie al final del camino, el mundo pareció detenerse. No hubo grandes palabras ni gestos exagerados, solo miradas que se buscaron, cargadas de recuerdos y de dudas. En ese instante, Tiaunú comprendió que la vida no le ofrecía respuestas fáciles, sino nuevas posibilidades. Tal vez su futuro no sería perfecto. Seguiría siendo una madre soltera, con responsabilidades, con miedos, con días difíciles. Pero también entendió que reencontrar al hombre que ama no significaba volver al pasado, sino atreverse a imaginar un mañana distinto. Un mañana donde el amor, aún frágil, pudiera convertirse en esperanza. Y así, mientras el sol se ocultaba lentamente, Tiaunú dio un paso adelante, sin saber exactamente qué la esperaba, pero con la certeza de que esta vez no caminaría solo por costumbre, sino por amor. El silencio de la tarde caía lentamente sobre el pueblo, como si el día también necesitara descansar después de tantas emociones contenidas. Tiaunú se sentó junto a la ventana, observando cómo la luz dorada se deslizaba por los techos de las casas vecinas. En su pecho, el recuerdo del encuentro con Trirn aún latía con fuerza, mezclando esperanza y miedo en una misma respiración. Desde aquel día, su rutina parecía la misma, pero algo en su interior había cambiado. Mientras preparaba la comida para Dui o regaba las verduras del huerto, su mente viajaba sin permiso hacia el pasado. Recordaba la voz de Trirn, su forma de sonreír y también el vacío que dejó cuando desapareció de su vida. Ahora estaba de nuevo allí, tan cerca, pero al mismo tiempo tan distante, como un sueño que se teme tocar por miedo a despertar. Ser madre soltera le había enseñado a medir cada paso. Tiaunú sabía que no podía dejarse llevar solo por el corazón. Dui era su prioridad, su fuerza, su razón para levantarse cada mañana. A veces, al verlo dormir, se preguntaba si tenía derecho a desear algo más para sí misma.
podía una mujer acostumbrada a resistir sola permitirse volver a amar? En el pueblo comenzaron los murmullos. Algunos vecinos hablaban con ilusión, otros con cautela. El pasado no siempre vuelve para quedarse, decían. Y esas palabras se clavaban en el corazón de Tío Nu, despertando dudas que creía superadas. Chung, por su parte, parecía luchar con recuerdos incompletos. Había momentos en los que la miraba como si fuera una desconocida, y otros en los que una chispa de reconocimiento brillaba fugazmente en sus ojos. Cada encuentro entre ellos era breve, lleno de silencios más largos que las palabras. Un saludo, una mirada, un gesto sencillo, y luego la espera. Esa espera pesada que acompaña a quienes aman sin certezas. Tío Nu sentía que su vida avanzaba sobre una cuerda fina, donde un paso en falso podía devolverla al dolor de antes. Sin embargo, en medio de la incertidumbre, también nacía una calma extraña. Tal vez la vida no le pedía respuestas inmediatas, sino paciencia. Tal vez el amor no necesitaba gritar para existir, sino aprender a caminar despacio. Y mientras el viento nocturno recorría el pueblo, Tío Nu entendió que el verdadero desafío no era recuperar a Chung, sino descubrir si aún tenía el valor de creer en un futuro donde el amor y la realidad pudieran convivir. La mañana en que Tiel Nude decidió volver a ver a Chiern, el cielo amaneció cubierto de nubes bajas, como si presintiera el peso de lo que estaba por suceder. El aire era húmedo, y cada paso que daba por el camino de tierra resonaba en su pecho con un eco profundo. No era solo un encuentro más, era una prueba silenciosa para un corazón que había aprendido a resistir, pero no a olvidar. Antes de salir, Tiel Nude dejó a Dui a la escuela. El niño la abrazó con fuerza, con esa inocencia que no hace preguntas difíciles. «Mamá, vuelve pronto», le dijo, y esas palabras, simples pero llenas de amor, le recordaron que todo lo que hacía, incluso enfrentar sus miedos, tenía un propósito. Con esa certeza, emprendió el camino. El trayecto fue largo, atravesado por campos verdes y aldeas tranquilas, donde la vida parecía repetirse cada día sin cambios. Mientras avanzaba, Tiel Nude se preguntaba cuántas mujeres, como ella, caminaban cargando recuerdos y responsabilidades, soñando en silencio con una segunda oportunidad. La vida cotidiana, pensó, está hecha de pequeños pasos que nadie aplaude, pero que sostienen mundos enteros. Cuando finalmente vio a Chiern, estaba sentado frente a la casa, observando el horizonte como si buscara algo perdido. Al verla acercarse, se levantó con cierta duda. Hablar un poco. Las palabras parecían frágiles, incapaces de expresar todo lo que se acumulaba entre ellos. Sin embargo, en medio del silencio, ocurrió algo distinto. Chiern escuchó con atención cuando Tiel Nude habló de Dui, de su vida sencilla, de los días difíciles y de los pequeños logros que la mantenía en pie. Por un instante, Chien cerró los ojos, como si una puerta interior se abriera lentamente. No recordó todo, pero sintió algo, una sensación cálida, familiar, imposible de explicar. Ese momento breve, casi imperceptible, fue suficiente para que Tiel Nu sintiera que el camino, aunque incierto, no estaba vacío. Al regresar, el atardecer pintaba el cielo de tonos naranjas y violetas. Tiel Nu caminaba despacio, con el cansancio en el cuerpo y una calma nueva en el alma. Comprendió que el amor no siempre llega como un final feliz inmediato. A veces se presenta como un proceso, lleno de pausas, dudas y pequeños avances. Y así, mientras la noche caía sobre el pueblo, Tiel Nu supo que su historia aún no estaba escrita del todo. El futuro seguía siendo una pregunta abierta, pero por primera vez en mucho tiempo, esa pregunta no le daba miedo, sino esperanza. La noche llegó al pueblo con una calma extraña, como si todo estuviera esperando una respuesta. Las luces tenues de las casas se encendían una a una, y Tiel Nu
caminaba despacio por el sendero que conocía de memoria. En su mente, las palabras no dichas del encuentro con Trung seguían flotando, pesadas pero necesarias, como esas conversaciones que la vida pospone hasta que el corazón está listo. Esa noche, mientras Yui dormía profundamente, Tielnu se sentó a su lado y lo observó respirar. Pensó en cuántas veces había tenido que ser fuerte por dos, en cuántos sueños había guardado en silencio para no romper el equilibrio frágil de su vida cotidiana. Ser madre soltera no la había hecho más dura, sino más consciente. Cada decisión debía nacer del amor y no del miedo. Al día siguiente, Trung apareció sin aviso. No llevaba promesas ni explicaciones claras, solo una mirada distinta, más serena. Se sentaron frente a frente, con una taza de té entre ellos, y por primera vez el silencio no resultó incómodo. Trung confesó que los recuerdos volvían lentamente, como fragmentos dispersos, pero que había algo que no se había ido nunca, la sensación de paz al estar cerca de ella. Tielnue escuchó sin interrumpir. Su corazón latía con fuerza, pero esta vez no se dejó arrastrar por la emoción. Habló de Dui, de su vida sencilla, de las responsabilidades que no podía abandonar. Le dejó claro que el amor, si iba a regresar, debía hacerlo con respeto, paciencia y verdad. Trung asintió en silencio, comprendiendo que el pasado no podía repetirse, solo transformarse. El tiempo no resolvió todo de inmediato. Hubo días de cercanía y otros de distancia. Sin embargo, algo había cambiado. Ya no caminaban solos. Compartían pequeños momentos, conversaciones breves, miradas que decían más que las palabras. La vida cotidiana seguía su curso entre la escuela, el trabajo y el huerto, pero ahora estaba acompañada por una esperanza tranquila. Al caer la tarde, Tielnue entendió que la felicidad no siempre llega como un final perfecto. A veces se construye despacio, con decisiones conscientes y corazones dispuestos a sanar. Su historia no terminaba allí, pero por primera vez el futuro no era una carga, era un camino abierto, donde el amor y la realidad podían, al fin, caminar juntos. La historia de Tielnu nos deja una enseñanza profunda y cercana a la vida cotidiana, una lección que no se impone con palabras grandes, sino que se revela en los pequeños actos de cada día. A través de su camino como madre soltera, comprendemos que la verdadera fortaleza no siempre se muestra en gestos heroicos, sino en la capacidad de seguir adelante cuando nadie mira. Tielnu nos enseña que el amor propio es tan importante como el amor hacia los demás. Durante mucho tiempo, ella aprendió a vivir poniendo a su hijo en primer lugar, sacrificando deseos personales para proteger la estabilidad de su familia. Sin embargo, la historia nos recuerda que cuidar de otros no significa renunciar por completo a la propia felicidad. Encontrar equilibrio entre responsabilidad y sentimiento es uno de los mayores desafíos de la vida adulta. Otra lección esencial es la paciencia. El reencuentro con Trion no trae soluciones inmediatas ni finales perfectos. El pasado no se repara de un día para otro y las heridas emocionales requieren tiempo, comprensión y respeto. A través de esta experiencia, entendemos que el amor verdadero no exige, no presiona y no promete imposibles, sino que acompaña y espera. La historia también resalta el valor de la comunicación honesta. Tielnuyu no idealiza el regreso de Tirun, ni se deja llevar solo por la emoción. Ella habla con claridad, establece límites y defiende su dignidad y la de su hijo. De este modo, aprendemos que amar no significa perderse a uno mismo, sino construir relaciones basadas en el respeto mutuo. Finalmente, la vida de Tielnuyu nos invita a reflexionar sobre la esperanza. Incluso después de la pérdida, el cansancio y la incertidumbre, siempre existe la posibilidad de un nuevo comienzo. No todos los caminos son fáciles,
pero cada paso dado con conciencia y amor puede transformar el futuro. Así, esta historia nos recuerda que la felicidad no siempre es un destino final, sino un proceso que se construye día a día, con paciencia, valentía y un corazón dispuesto a sanar.